No, Víctor, sí, ya sabe que él va a ser contigo. Ajá. Pero lo bueno que ya está coordinado con un PP, que ya recuerda que me dijeron que para Gustavo, ya tranquilo, la cosa que se haga hoy día mañana, hoy día, ¿no? Mañana, por correo nomás le voy a enviar que ya están convocados. Se olvidan de todo lo que han hecho. ¿Qué tiene que ser conteo? 1, 2, 3. Muy buenas tardes. La Dirección de Formación Inicial Docente del Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al segundo ciclo de videoconferencias de aprendizaje y enseñanza de la matemática 2023, dirigido a los especialistas de educación superior de las direcciones y gerencias regionales de educación, formadores, directivos y docentes de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica en todas las regiones del país, respecto a la formación específica del programa Estudio de Educación Secundaria de la especialidad de matemática en el marco de su implementación. Antes de iniciar esta videoconferencia, debo indicarles que hemos habilitado 3 enlaces en la página web de la DIFOID. El primero para registrar la asistencia, el segundo para formular las preguntas a nuestra expositora y el tercero, una encuesta de satisfacción sobre el evento que les llevamos esta tarde. Recordarles que hoy vamos a abordar la videoconferencia El desarrollo del pensamiento algebraico, que se desarrollará con la participación de la doctora Cecilia Gaita. La profesora Cecilia Gaita Iparraguirre es magíster en matemática por la Pontificia Universidad Católica de Perú y doctora en didáctica de las matemáticas por la Universidad de Valladolid, España. Actualmente es profesora principal del Departamento Académico de Ciencias y directora de la Maestría en Enseñanza de las Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordinadora del eje de investigación del Instituto de Investigación sobre Enseñanza de las Matemáticas en la Católica, coordinadora del Grupo de Investigación en Didáctica de la Matemática y coordinadora del proyecto grupal Competencias Didáctico-Matemáticas del Profesorado para el desarrollo del razonamiento algebraico en educación secundaria, actualmente en desarrollo. Con esta breve presentación, invitamos a la doctora Gaita a desarrollar su exposición. Bienvenida, doctora Gaita. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar de este segundo ciclo de videoconferencias de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Espero que en los minutos que siguen, lo que les pueda contar al respecto, en particular sobre lo relacionado con el razonamiento algebraico elemental, les resulte interesante. Vamos a ver si logramos el objetivo.
preparado una presentación, voy a empezar a mostrarla. Un segundo. Vamos a ver. Creo que Ya está compartida, bien. doctora. Ya estamos viéndola, gracias. Que titula Desarrollo del razonamiento algebraico. ¿Sí? Hay varios términos que se pueden utilizar, podríamos decir, como sinónimos, ¿no? En la presentación se hizo mención a el pensamiento algebraico, ¿no? Entonces, yo he utilizado la terminología razonamiento algebraico en lugar de pensamiento algebraico, porque estoy adoptando una postura teórica que es la que me da el enfoque ontosemiótico, el EOS, ¿no? Por eso es que he utilizado este término. Sin embargo, también podríamos denominarlo pensamiento algebraico, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a hacer distinción entre esas dos expresiones. Vamos a referirnos básicamente a la misma idea. En el desarrollo se va a ir notando probablemente por qué. Entonces, la presentación la he organizado teniendo en cuenta una primera parte muy cortita para recordar qué cosa es lo que entendemos desde las matemáticas por álgebra, ¿no? Porque recuerden ustedes que el nombre de la presentación tiene que ver con el razonar o el pensar algebraicamente. Entonces, ¿qué entendemos por álgebra? Va a ser muy breve esta parte porque hay un consenso, ¿no? En la comunidad de matemáticos, de profesores, sobre lo que se entiende por álgebra. Y luego, más bien, vamos a discutir un poco qué es lo que se está entendiendo por álgebra en la escuela, en particular en la secundaria, en particular en la secundaria peruana, ¿de acuerdo? Entonces, esa segunda parte nos va a tomar un poquito más de tiempo porque hay muchas cosas interesantes para discutir. Y la tercera parte se refiere a ya desde la didáctica de la matemática, ¿no? Que es una disciplina científica que estudia fenómenos relacionados con enseñar y aprender matemáticas. Entonces, ¿qué se ha podido investigar? ¿Qué cosas se ha encontrado en relación al álgebra, su didáctica y qué recomendaciones nos da los distintos trabajos que ya se han hecho? Entonces ahí es donde yo me voy a posicionar desde el enfoque ontosemiótico. Y por eso es que empleo el término razonamiento algebraico elemental. Bien. Entonces, si discutimos un poco qué se entiende por álgebra desde las matemáticas, es muy probable que venga a nuestra mente la idea de que el álgebra es una rama de la matemática que va a estudiar con una simbología muy particular. Vamos a utilizar letras, vamos a utilizar números que acompañan a letras, vamos a usar signos, positivo, negativo, y vamos a ir construyendo unas expresiones que podrían ser polinomios, podrían ser a lo mejor funciones, etcétera, ¿no? Hay una rama de la matemática que emplea números, letras, signos, para poder hacer referencia a distintas operaciones que puedo hacer con estas expresiones. Entonces, muchas veces al álgebra se le relaciona con un lenguaje, ¿no? Que sería esa primera forma de entenderlo. También podríamos pensar en el álgebra desde las matemáticas como el álgebra abstracta. Disculpen, voy a tomar un poco de agua cada cierto rato porque estoy un poco resfriada, ¿sí? Estudia estructuras algebraicas como, por ejemplo, anillos, grupos, cuerpos, o si nos vamos al álgebra lineal, espacios vectoriales, ¿no? Entonces, el álgebra desde la matemática también tiene un campo de atención muy definido, una serie de objetos muy definidos. O también podríamos pensar en el álgebra como algo todavía un poquito más general, donde más bien estudiamos esas estructuras abstractas que se rigen bajo ciertas reglas y ya no necesariamente estudias números, ya no necesariamente estudias cantidades. Puedes estudiar a lo mejor objetos mucho más abstractos. Un caso particular a lo mejor de un anillo puede ser el anillo de los enteros, pero tú estudias a los anillos de manera más general. Entonces nos vamos dando cuenta que el álgebra en el fondo lo que está buscando es, además de utilizar un lenguaje muy particular,
va tratando de generalizar algunos resultados y algunas definiciones, ¿sí? Desde las matemáticas. Actualmente nosotros decimos que en la secundaria enseñamos álgebra. Obviamente, no con ese nombre, probablemente debido a los últimos cambios que se han producido en el 2016 en el currículo nacional, pero el álgebra está inmersa dentro de los temas que enseñamos, ¿no? ¿Se justifica la introducción del álgebra? ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando nosotros utilizamos problemas que van a necesitar de usar el lenguaje algebraico, ¿realmente esos problemas son adecuados? ¿Realmente esos problemas requieren del uso de símbolos algebraicos? ¿O son problemas que a lo mejor los puedo resolver por otros medios? Por ejemplo, medios aritméticos, medios que aprendí en la primaria. ¿Cómo son esos problemas con los que se enseña álgebra hoy en día? Cuando enseñamos reglas de cálculo algebraico, es decir, cómo manipular expresiones algebraicas, cómo resolver una ecuación, cómo simplificar una expresión, o técnicas de factorización, por ejemplo, esto se hace porque la tarea que estoy tratando de resolver lo demanda, lo requiere, o enseño a resolver una ecuación porque me toca enseñar a resolver ecuaciones, o enseño a factorizar porque me toca enseñar a factorizar. O a lo mejor estoy haciendo una pregunta que está fuera de lugar, porque a lo mejor lo que está pasando actualmente es que ya no se enseña a realizar cálculos algebraicos. Y esos cálculos que hasta hace 10 años eran clásicos, en la secundaria se han dejado de lado. ¿Cuál es la situación? Son preguntas que me voy a hacer antes de problematizar desde la didáctica de las matemáticas. Quiero un poco explorar cómo es que está la enseñanza de temas que tradicionalmente se asocian con el álgebra. ¿Será que se están aprovechando actualmente situaciones de cantidad, situaciones de espacio, forma, para buscar generalizar? ¿O los problemas que aparecen asociados a esas otras competencias no están planteando preguntas que demanden de los estudiantes realizar procesos de generalización? ¿Qué está pasando con las otras competencias? ¿Estoy haciendo álgebra cuando estudio situaciones asociadas a las otras competencias? ¿O solo estoy estudiando álgebra cuando estudio la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio? ¿Cuál es la situación? Esas son preguntas que me estoy haciendo. Estoy tratando de entender en nuestro contexto, en el contexto peruano, donde el nombre álgebra no aparece como tal. ¿Hay álgebra en la secundaria? ¿Dónde encontramos el álgebra? Entonces, nosotros sabemos que cuando analizamos las situaciones relacionadas con la competencia a resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, tengo la definición del currículo, que ustedes la pueden leer, la competencia 24, nos podemos dar cuenta que hace referencia a una actividad fundamental en matemáticas, que es generalizar. La generalización. Y eso, como vamos a ver, está asociado directamente a una práctica considerada como algebraica, más allá de que use o no un lenguaje algebraico como tal. Entonces, yo encuentro en la competencia resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio elementos que me hacen pensar que el álgebra se está abordando a través de problemas de esta competencia, porque me pide que generalice, porque me pide que estudie el cambio de una magnitud con respecto a otra, por ejemplo, a través de las funciones.
porque me pide, por ejemplo, que plantee ecuaciones, inecuaciones y que desarrolle procedimientos para resolverlos. Que determine leyes generales. Estos elementos que están en la descripción de esta competencia 24 me hacen pensar que sí se enseña álgebra en la secundaria peruana, aun cuando no aparezca el nombre como tal. Y eso está muy bien que se pretenda trabajar aspectos algebraicos en la secundaria. Pero vamos a ir un poquito más allá de la descripción de la competencia y vamos a analizar algunos problemas, algunas tareas que aparecen en libros, en textos didácticos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunas. ¿Cuánto mide el lado de un terreno cuadrado cuyo perímetro es 48 metros? Les pregunto, esta tarea es una tarea que podría considerarse como una tarea que desarrolla una práctica algebraica. Voy a mostrarles la solución que presentan en este libro. Llaman X a la longitud, ¿no? Y luego, como hablan del perímetro, entonces voy a tener 4 veces estas longitudes y deben ser igual al dato que me dan. Y luego, bueno, despejo el valor de X y obtengo 2. Esta tarea, ¿podríamos considerarla como algebraica? ¿O es una tarea que yo he podido resolver incluso sin utilizar este lenguaje? He podido desarrollar la tarea con mis conocimientos de geometría básica y haciendo operaciones aritméticas sin tener que utilizar la letra X para la longitud. El perímetro es 48 metros, el cuadrado tiene 4 lados de igual longitud. Bueno, entonces cada lado mide 48 entre 4, 12 metros. No he utilizado la simbología algebraica, no he utilizado una ecuación. Entonces es una tarea que en realidad se ha resuelto con conocimientos de geometría y conocimientos aritméticos. En este caso, la división. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no porque tú uses un lenguaje algebraico o plantees un objeto que es una ecuación, eso te lleva a usar álgebra. Es decir, lo puedes resolver de esta manera, pero la tarea en sí no necesariamente demandaba usar estos procedimientos simbólicos, porque se podían resolver con conocimientos de otras áreas, geometría y aritmética. Entonces tú dices, yo veo esta solución y digo que es una tarea algebraica, pero yo como profesor debo cuestionarme si realmente necesito ir por este camino o tengo conocimientos previos que me permiten abordarla sin estos conocimientos algebraicos. Análogamente puedo revisar este otro problema, ¿no? Vamos a comprar una refrigeradora, se paga 520 soles de inicial y el resto en cuotas iguales durante 6 meses. En total se pagó 1.360 soles. En total. ¿Cuánto se pagó en cada cuota? Un niño de primaria, haciendo uso de las operaciones aritméticas elementales que él conoce, puede dar respuesta a esta pregunta, ¿no es cierto? A 1.360 le sustrae 520 y el resultado de esa resta que se va a hacer la va a dividir entre 6 y ese será el monto de cada cuota. Aquí se plantea como una ecuación. El monto inicial, las 6 cuotas, que no conozco qué valor tiene cada una, y un total, y luego esto me va a llevar a resolver una ecuación lineal. Pero la tarea no necesariamente demandaba el uso de este tipo de planteamiento. Entonces tenemos que ser críticos como profesores y preguntarnos si yo quiero introducir el lenguaje algebraico, si yo quiero que los alumnos planteen una ecuación, si yo quiero que aprendan las técnicas para resolver una ecuación,
¿estos problemas son los adecuados? Primera pregunta. Lo dejo ahí y seguimos haciéndonos más cuestiones. Otra actividad que aparece en un libro. Sea X un número entero, representa cada igualdad con una ecuación. Un número entero menos 15 es igual a 30. Represéntalo con una ecuación. Y luego resuelven la ecuación. Y cada una de estas expresiones, que también la mayoría de ellas, quizá la que me dé como respuesta una cantidad entera, no la pueda plantear en la primaria, pero la pregunta A te dicen, ¿no? Un número entero que no conoces, le restas 15 y obtienes 30. ¿Cuál fue el número? Y tú vas a hacer los procesos inversos, ¿no? Bueno, si le resté 15 y obtuve 30, a 30 le sumo 15 y el número es 45. Entonces son tareas que en realidad me obligan a usar el lenguaje algebraico y a usar técnicas de solución de ecuaciones, cuando en realidad yo las puedo resolver sin este tipo de procedimientos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esos son extractos de textos un poco más antiguos, pero también quería discutir con ustedes algunas tareas que aparecen en la colección Resolvamos Problemas, disponibles, ¿no? Para todos nosotros. Y he elegido algunas actividades, algunas situaciones, una de cuarto de secundaria como esta, otra de primero de secundaria, otra de tercero de secundaria. Hay tareas interesantes en los libros, en los cuadernos de trabajo. Hay otras que debemos cuestionar. Entonces, lo que estoy tratando de hacer en estos minutos es discutir un poco la pertinencia de la situación para trabajar los conceptos algebraicos que están descritos en el propósito o en la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que aparece en el cuaderno de trabajo de cuarto de secundaria. Probablemente muchos de ustedes ya la han visto antes. Dice, en una investigación, 2 estudiantes caminan simultáneamente a lo largo de un trayecto de 6 metros. El estudiante A empieza en un punto, a 0,5 metros del inicio del trayecto y camina hacia el punto final a razón de 1 metro por segundo. El estudiante B comienza en el punto ubicado a 2 metros del inicio del trayecto, debería ser 3 según esto, y camina hacia el final del trayecto a razón de 0,5. ¿De acuerdo? Pregunta. Representa, mediante una expresión matemática, la información presentada en la gráfica. ¿Qué me están pidiendo? Que encuentre expresiones que relacionen. Las variables que están involucradas son distancia y tiempo, entonces que relacione la distancia a la que se encuentra cada uno de estos estudiantes o caminantes, ¿no? Respecto de este punto inicial. Entonces voy a tener que encontrar expresiones para cada una de estos movimientos. El que realiza el estudiante A, el que realiza el estudiante B. ¿Para qué me piden eso? Eso es lo más interesante. ¿Para qué te lo piden? Para que en la parte 2 digas a partir de qué tiempo y distancia el estudiante A pasa al estudiante B. Y lo que me gustaría es que discutamos si es que es necesario representar mediante una expresión matemática lo que me están pidiendo para responder la segunda pregunta. Determina a partir de qué tiempo y distancia el estudiante A pasa al estudiante B. Si me doy cuenta, en la gráfica hay un punto, que es donde se intersecan estos dos segmentos,
que me está diciendo que a los 4 segundos el estudiante A se encuentra en la posición 4,5 metros del punto inicial. Pero en estos 4 segundos también el estudiante B se encuentra, ¿dónde? A 4,5 metros de la posición inicial. Eso quiere decir que después de 4 segundos, los dos estudiantes se encuentran. Y luego nos preguntan, ¿a partir de qué tiempo y distancia el estudiante A va a pasar al estudiante B? Si me doy cuenta y analizo las gráficas, hasta antes de los 4 segundos, el estudiante B le llevaba ventaja al estudiante A. Entonces, lo que me gustaría que pensemos es, ¿realmente necesité construir expresiones matemáticas para dar respuesta a la pregunta 2? ¿Qué piensa? La tarea es interesante, la tarea tiene un propósito, dice que establezca relaciones entre datos, valores desconocidos, las transforma a expresiones algebraicas o gráficas. No las estoy transformando a expresiones algebraicas o gráficas, perdón. La gráfica la estoy transformando a una expresión algebraica porque la tarea me está obligando a que lo haga. Pero en la segunda parte de la pregunta, donde seguramente quieren que iguale las dos expresiones algebraicas, es innecesaria, porque lo puedo obtener de la gráfica. Entonces, adoptemos una postura crítica y veamos si realmente se está aprovechando al máximo la situación. ¿Es una tarea para leer un gráfico o es una tarea para encontrar expresiones matemáticas? El encontrar la expresión matemática es una actividad que debo hacer porque para resolver la pregunta B es necesario, o encontrar la expresión algebraica es algo que voy a hacer porque quien escribió el libro quiere que encuentre la expresión algebraica, más allá de que la situación lo amerite. La obtención de las expresiones algebraicas debería ser por una necesidad de la tarea misma, una necesidad intrínseca. No porque por una indicación externa tengo que encontrar esa expresión algebraica. ¿Sí? Luego tenemos otro ejemplo, este de primero de secundaria. Dice, establecemos relaciones, la ficha 6, entre datos o variaciones entre dos magnitudes y las transformamos a relaciones que corresponden a funciones lineales. Funciones lineales. Esa es una pregunta súper interesante que luego vamos a explotar un poquito más. Si ustedes han estado trabajando con los cuadernos de trabajo, seguramente lo recuerdan, ¿no? Como les decía, esta es la ficha 6 del Resolvamos Problemas 1. Los dejo para que la lean unos segundos. Entonces se trata de una situación en donde dos mamás van a matricular a sus hijos. Una de ellas los va a matricular en la Academia Los Olímpicos y la otra en la Escuela de Campeones, ¿no? En la Academia Los Olímpicos hay que pagar la matrícula, 20 soles, único pago. Y luego, mensualmente debo pagar 15 soles. En cambio, en la Escuela de Campeones, la mensualidad es un poquito mayor, 20 soles, pero no hay pago de matrícula. Y entonces la pregunta es, otra vez, miren, nuevamente, primero de secundaria, hace un rato vimos una tarea de cuarto de secundaria, ¿sí? Determina mediante una expresión matemática la relación entre el tiempo y el pago total de cada una de las academias. Es decir, si a mi hijo lo inscribo en la Academia Los Olímpicos,
y ya lleva entrenando 4 meses, ¿cuánto he pagado en total? Si lleva entrenando 5 meses, ¿cuánto he pagado en total? Si lleva entrenando X meses, ¿cuánto he pagado en total? Lo mismo para esta otra situación. Y luego la pregunta 2, que sin temor digo que la están formulando porque quieren que uses la parte 1, porque cuando uno ve el libro, encuentra que primero te piden que encuentres, que tabules, que encuentres la expresión matemática y que después resuelvas una ecuación y encuentres la respuesta de la parte 2, ¿sí? Yo digo, ¿será verdad que necesito hacer todo lo que me piden en la parte 1 para poder responder la pregunta 2? ¿Será verdad que necesito encontrar una expresión matemática general para decir después de cuánto tiempo Nelly y Silvia pagaron la misma cantidad de dinero? ¿O no? De hecho, en el libro dice lo siguiente, ¿no? Vamos a parte de, bueno, como ustedes saben, hay toda una primera parte de identificar los datos, etcétera. Vamos a ir a la fase donde te dicen que ejecutes la estrategia. Dice, completa la tabla con los pagos de la matrícula y las mensualidades en la Academia Los Olímpicos. Entonces, en la Academia Los Olímpicos había que hacer un pago de matrícula y había que pagar cada mes 15 soles. Entonces, en el libro se está separando y luego se va a hacer la suma, ¿no? Perdón, dice, la matrícula cuesta 20 soles y si estás un mes, en total vas a tener que pagar 20 más 15, 35 soles, ¿no? Si estás 2 meses, 20, que es el pago de matrícula original, más 2 meses por 15, 30 soles. Entonces, 20 más 30, 50. Y así. Y se le pide al estudiante que complete este cuadro. Dice, ¿qué observas respecto al pago de la matrícula? Entendería yo que lo que el estudiante debería decir es que el pago de la matrícula es un monto fijo, ¿no? Que se paga solo una vez, la matrícula. Representa mediante una expresión matemática la relación entre el pago de la mensualidad y el tiempo en meses. Solamente el pago de la mensualidad. Bueno, si me quedo X meses, debo pagar 15 por X. Entiendo que es lo que quieren que encuentre acá. Y luego dice, representa mediante una expresión matemática la relación entre el pago de matrícula y la mensualidad para la academia, o sea, el pago total. Entendería que aquí lo que están esperando es que coloque 20 más 15 por X, ¿no? Un razonamiento o un procedimiento análogo, eso es para la primera opción, la Academia de los Olímpicos, se plantea después, perdón, no lo he puesto acá, no lo puse aquí. Se plantea también que se haga para la otra, para la escuela, ¿de acuerdo? Para la escuela Campeones. Entonces, no escaneé esa parte, pero he hecho este cuadrito un poco para que vean lo que ocurre. Cuando el estudiante está un mes en la primera academia, paga 20 más 15, ¿no? Mientras que en la segunda escuela solamente paga 20 porque no hay derecho de matrícula. Después de 2 meses, 50 y 40. Después de 3 meses, 65 y 60. Después de 4 meses, 80 y 80. Entonces, pregunto, ¿era necesario construir las expresiones matemáticas para el pago total en esta academia, el pago total en esta escuela, para llegar a concluir que después de 4 meses ambas mamás habrán pagado lo mismo? ¿Era necesario? ¿Era necesario plantear una ecuación donde diga 20 más 15x es igual a 20x? ¿O tabulando valores, rápidamente se iba a llegar a la respuesta 2? ¿Era necesario encontrar esas expresiones matemáticas? Si era para responder la segunda parte, no. Entonces, lo que me gustaría que vaya quedando claro es, las situaciones pueden ser interesantes, las ideas que están detrás también lo son, efectivamente son situaciones donde hay que estudiar el cambio,
pero las preguntas que se están formulando asociadas a ellas, primero, que me piden expresiones matemáticas de manera forzada, obligada, y segundo, para la segunda parte, no era necesario utilizar esas expresiones matemáticas. Con una tabulación simple, puedo dar respuesta a que después de 4 meses voy a pagar lo mismo. Igual que en el problema que hicimos antes. ¿No? Observando con detenimiento el gráfico, yo podía decir cuándo es que se encontraban y a partir de qué tiempo un estudiante iba a pasar al otro. ¿Sí? Lo que les estoy proponiendo es que ustedes, como formadores de profesores de matemáticas o futuros profesores de matemáticas, adopten una postura crítica respecto a las situaciones que se les puedan presentar, no las den por apropiadas y traten de mejorarlas. Ahora vamos a tratar de ejemplificar cómo podríamos hacerlo, porque en realidad, así como están, por ejemplo esta, no necesita del álgebra para ser resuelta. Yo puedo tabular valores, puedo plantearle este problema a un niño que todavía no ha hecho nada de álgebra y lo va a responder correctamente con las operaciones aritméticas. No es un buen problema para introducir el razonamiento algebraico o para generar la necesidad de desarrollar el razonamiento algebraico. No es una buena tarea. También he visto, ustedes también lo pueden seguramente comprobar, que incluso cuando se abordan otras competencias, como por ejemplo la competencia asociada a la cantidad, se desaprovechan oportunidades para desarrollar el álgebra o el razonamiento algebraico. Aquí he tomado un ejemplo de un libro de tercero de secundaria en la ficha 11, que es otra competencia, pero no sé si este problema también les es familiar. Es un problema de interés simple, que en nuestro currículo el interés simple se trabaja asociado a la competencia de resolver problemas de cantidad, pero resolver problemas que involucran interés simple, si somos un poquito más cuidadosos, en realidad son problemas de funciones afines, ¿no? O lineales afines. Entonces no son problemas de cantidad propiamente. Son problemas donde tú puedes establecer una relación, en este caso, del tiempo que transcurre y el monto que debes pagar con esta tasa de interés. Entonces es un problema donde hay una relación funcional. Es un problema que se puede estudiar incluso desde la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. En esta tarea que está aquí, nos hablan de que quiere disponer de 7,000 soles, ¿no? Para invertir en su negocio. Entonces pide un préstamo. Y el préstamo dice que va a tener que hacer pago en cuotas mensuales durante 5 meses con una tasa de interés simple del 10% anual. La pregunta es, ¿cuánto pagará Juana por los intereses que genera el préstamo durante los 5 meses? ¿No? Entonces, bueno, van a aplicar seguramente la definición de interés simple para poder identificar cuánto va a ser el monto a pagar por concepto de interés, pero luego también tiene que devolver el capital que le prestaron, ¿no? Etcétera. Lo que quería resaltar era que en esta solución que presenta el libro, cuando ya otra vez vamos a la etapa de ejecutar el plan, organiza la información, etcétera, dice, si la tasa de interés simple es igual al 10%, entonces para calcular los intereses generados, tienes que usar esta fórmula. Le dicen al estudiante que tiene que usar esa fórmula. Entonces mi pregunta es si realmente es necesario utilizar esa fórmula. Es necesario que en el libro se les dé la fórmula. O el estudiante, a través de un trabajo inductivo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, puede encontrar una fórmula para reconocer cuál es el monto a pagar por tasa, por el interés, por concepto de interés. ¿Por qué se le tiene que dar la fórmula?
La fórmula no se puede deducir. Esta situación no es una oportunidad para que a partir de un trabajo con casos particulares pueda hacer una conjetura y decir, parece ser que transcurridos 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, el interés se calcula así. No es una oportunidad para generalizar. ¿Por qué me tienen que dar la fórmula? Es la pregunta. Entonces, lo que me gustaría enfatizar con esta situación es que hay situaciones incluso que no están dentro de la resolución de situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, que tienen un gran potencial para desarrollar actividades que impliquen generalizar. ¿Y qué tiene que ver la generalización? Bueno, la generalización va a estar en el corazón del razonar algebraicamente, como ahora lo vamos a comentar. Entonces, a manera de síntesis, quisiera resaltar los siguientes puntos. Al analizar textos didácticos para la enseñanza del álgebra, ya sea los libros de Resolvamos Problemas, ya sean otros textos didácticos, algunas situaciones hemos visto que se pueden resolver con problemas o procedimientos aritméticos, ¿no? En lugar de resolver una ecuación, he podido resolver una división. Las situaciones muchas veces no se aprovechan adecuadamente para desarrollar el razonamiento algebraico. Normalmente uno puede encontrar que se hace uso de fórmulas. Se reducen a simples algoritmos de cálculo. Como en el problema de interés simple, la fórmula que aparece ahí no es resultado de un proceso inductivo, aparece, me la dan. ¿El estudiante no habría sido capaz de deducir esa fórmula? ¿Y si el estudiante se olvida la fórmula ya no puede resolver la tarea? ¿Qué tipo de estudiantes queremos formar? El álgebra es una herramienta que se supone, como vamos a ver en un momento, me permite, a lo mejor como en este caso que estamos viendo para el interés simple, encontrar una expresión general para un procedimiento particular. Pero encontrar esa expresión general no es igual a que me den la expresión general. Encontrarla requiere de una fase exploratoria, de una fase donde yo analizo casos particulares y luego propongo la expresión. Y luego la valido. ¿Sí? No porque use una fórmula estoy haciendo álgebra. No, todo lo contrario. Si la fórmula ha aparecido como por arte de magia, no estoy desarrollando el razonamiento algebraico. Otra cosa interesante que se ha visto cuando se analizan los textos didácticos es que la justificación de algunos procedimientos aritméticos o geométricos, ¿sí? La justificación de por qué se llega a, por ejemplo, una fórmula para el término enésimo de una progresión geométrica, o por qué la cantidad de diagonales que tiene un polígono es tanto, y tengo una fórmula para la cantidad de diagonales de un polígono, es tal fórmula, no ha sido obtenida a través de un proceso de inductivo, pero luego que me obligue a decir que la inducción me permite conjeturar, pero luego tengo que probar. Y esa prueba normalmente la tengo que hacer llegando hasta el lenguaje algebraico. La inducción me permite elaborar un enunciado, una proposición. Pero el álgebra me permite demostrar esas sospechas que tengo. Y eso me permitiría obtener resultados generales. Y por otro lado, no se ha encontrado en los libros revisados un trabajo con parámetros. Que si nos da tiempo luego lo comento un poquito más. Pero, por ejemplo, en relación a esta viñeta cuarta, luego tengo un ejemplo para explicarlo mejor, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir esto de
que ¿por qué no se utiliza el álgebra para justificar algunos resultados en aritmética? ¿Por qué no? Todo eso, que yo puedo verlo de manera personal al revisar los textos que usamos nosotros aquí en el Perú para enseñar o para desarrollar la competencia de regularidad, desde digamos, la comunidad de investigadores en didáctica de las matemáticas se describe utilizando esta terminología que ustedes ven aquí. Hay fenómenos que se puede ver globalmente, no solamente en el Perú. Lo que uno puede encontrar es que ha habido una tendencia de aritmetizar el álgebra y también de desalgebrizar el currículo. Son fenómenos, ya los vemos desde la investigación y decimos, el álgebra se está enseñando como se enseña aritmética. Te presento objetos algebraicos, te enseño a sumarlos, a restarlos, a multiplicarlos, a dividirlos, etc. ¿Cómo se hace con la aritmética? El álgebra no tiene una razón de ser en sí misma. Y al no tener una razón de ser, a no ser el álgebra el corazón de la generalización, entonces se dice, el currículo de secundaria se está desalgebrizando. Aunque aparezcan ecuaciones, aunque aparezcan funciones, como no hay una búsqueda de generalidad, se está desalgebrizando el currículo. Pilar Bolea, ya hace 20 años, alertaba diciendo que el álgebra elemental se estaba enseñando a partir de contextos numéricos y se cambiaban los números por símbolos. Y aparecían esos problemas como los que presenté hace un rato, ¿no? Si a un número se le incrementa en 5 y se le resta 30 y obtengo tanto, ¿no? Y eso lo traduzco a una simbología con X. Entonces, dice, el álgebra se está construyendo a partir de contextos numéricos, generalizando cálculos con números o traduciendo expresiones. Tengan cuidado con eso. No es la mejor manera de introducir el álgebra. Y las expresiones algebraicas están surgiendo solamente porque quieres manipular números desconocidos. Y eso no es tan cierto. Las expresiones algebraicas no deben aparecer solo porque quieres encontrar un valor desconocido, como cuando resuelves una ecuación o una inecuación. Las expresiones algebraicas deben aparecer por la necesidad de generalizar. Entonces, surgían preguntas de, ¿tengo que enseñar primero aritmética y luego generalizar resultados introduciendo el álgebra? La respuesta es no, porque ya en varios modelos educativos se enseña el early algebra o álgebra temprana, ¿no? O el pensamiento variacional, o en nuestro currículo la competencia de regularidad, equivalencia y cambio que va desde los primeros años. Entonces, no es cierto que primero tengas que enseñar aritmética y luego álgebra. Esto se puede trabajar en paralelo. Entonces, ¿qué cosa es lo que se concluye ya en los últimos años de investigación? Dice, hay muchos trabajos donde dice que la enseñanza del álgebra debe promover una dialéctica entre ese manejo formal del cálculo algebraico y todo lo que tienes que hacer con las expresiones algebraicas y el contenido de los sistemas numéricos. Tiene que haber un ida y vuelta. Yo puedo hacer aritmética y puedo usar álgebra. Por ejemplo, puedo trabajar divisibilidad, que normalmente está asociado a la aritmética, y para probar ciertos resultados de divisibilidad. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál criterio de divisibilidad por 3? ¿Cómo me doy cuenta si un número es divisible por 3? Suma sus cifras y tiene que ser múltiplo de 3, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese criterio? Lo demuestro usando el álgebra. Una dialéctica, aritmética, álgebra. Resultados de la aritmética que puedes probar con el álgebra. Entonces, el álgebra no solo sirve para generalizar la aritmética, sirve para modelizar sistemas intra o extra matemáticos. Esa es la postura actual respecto al álgebra. Por ejemplo, en la línea de la divisibilidad que les estaba presentando como un caso,
Cuando enseñamos álgebra, ¿qué les pedimos que hagan con estas expresiones a los estudiantes? 2p menos 1, 2p más 1. Simplifica, ¿no? P más 1 al cuadrado menos P menos 1 al cuadrado. Simplifica. O expresa esto factorizado. Tienes esta expresión, opera. Eso es lo que les pedimos que hagan. Pero no les podríamos pedir otro tipo de tareas que desencadenen en expresiones como estas. Por ejemplo, me voy a centrar en esta tercera. No podría proponerles una tarea dentro de la aritmética, cuando esté trabajando divisibilidad, y les diga, a ver, es cierto que aritmética, cantidad si quieren, es cierto que cuando tú sumas dos números naturales impares consecutivos, por ejemplo, el 1 más el 3, por ejemplo, el 11 más el 13, por ejemplo, el 1001 más el 1003, dos números naturales impares consecutivos, ¿no? Consecutivos entre comillas, porque obviamente entre los dos hay un par. Dos números naturales impares consecutivos. Vamos a empezar los naturales desde el 1, ¿de acuerdo? Naturales, impares, consecutivos. ¿Será que el resultado 1 más 3, 4, ¿no? 7 más 9, 16. 11 más 13, 24. 1001 más 1003, 2004. Obviamente no voy a preguntar, ¿será que el resultado es par? Voy a ir más allá. ¿Será que el resultado es un múltiplo de 4? 1 más 3 es múltiplo de 4. 7 más 9 es múltiplo de 4. 11 más 13 es múltiplo de 4. 1001 más 1003 es múltiplo de 4. Sí, no. ¿Será casualidad que los ejemplos que he puesto sí sean múltiplos de 4? O en general, cuando yo sume dos números naturales impares consecutivos, el resultado siempre va a ser múltiplo de 4. Yo sé, ustedes también saben por su formación matemática, que no basta justificar un resultado general con casos particulares, ¿no es cierto? Me veo obligado a recurrir a expresiones algebraicas que van a representar esa generalidad. Por ejemplo, este es un número impar. Y este es un número impar consecutivo, ¿no? Impar, este es par, más 1 es impar. Y el que le sigue es este, más 2, ¿no? Este mismo número está aquí, más 2. Es el siguiente impar. ¿Qué ocurre cuando tú sumas dos impares consecutivos? Si te das cuenta, te ves en la necesidad de dar las reglas para operar con expresiones. Tengo que agrupar 2A y 2A, 4A. Tengo que agrupar 1 más 1 más 2, 4. 4A más 4. Tengo que factorizar el número 4. 4 por A más 1. Y ya tengo un número múltiplo de 4. Porque es 4 veces A más 1. Las reglas de manipulación de números, de expresiones algebraicas, las necesito para justificar un resultado. Normalmente les planteo preguntas de ese tipo a los estudiantes. Utilizo contextos aritméticos para generalizar. Soy consciente de que utilizando las representaciones algebraicas es que yo voy a poder demostrar. ¿O no lo hago? Es algo que deberíamos incluir. Entonces el álgebra aparece por la necesidad de generalizar ciertos resultados. ¿De acuerdo? Se puede hacer.
Supongo que con este ejemplo en su mente están viniendo muchas otras situaciones donde tú podrías justificar el resultado general manipulando expresiones algebraicas. Y no es un problema descontextualizado para simplificar, para factorizar, ¿no? Es un problema en un contexto de divisibilidad. Tiene más sentido para una persona que la simple manipulación de expresiones. Entonces, ya yendo ahora sí a la parte un poquito más teórica de la didáctica, ¿no? He tratado de dar ejemplos para que se vea cuál es el foco. El foco es que el álgebra no aparezca como un lenguaje donde yo manipulo símbolos, resuelvo ecuaciones, obtengo fórmulas que no me sirven para nada más que haberlas encontrado porque la tarea me lo pedía. O manipulo expresiones y aprendo a factorizar, aprendo a simplificar, porque la tarea me pide que simplifique. Sino porque hay una tarea detrás, hay una situación detrás que demanda que yo haga ese tipo de trabajos, o que encuentre una expresión general, o que simplifique para poder llegar a justificar algo. En la tarea anterior, yo tenía que operar con esos símbolos, tenía que factorizar, y luego para mostrar que efectivamente el resultado era múltiplo de 4, ¿no? Entonces, había una tarea que demandaba que yo use los símbolos algebraicos. Pero la tarea que yo les propuse hace un ratito, la tarea que estaba aquí asociada a la tercera línea, era, ¿es cierto que la suma de dos números naturales impares consecutivos es múltiplo de 4? ¿Es cierto? Esa es la tarea. La tarea no era simplifica, pero tenías que simplificar para responder la pregunta. A eso me refiero. Las tareas anteriores me obligaban a encontrar una expresión matemática y las respuestas las podía sacar tabulando, mirando un gráfico, no necesariamente obteniendo la expresión. Entonces, como profesores de matemáticas, empecemos a cuestionar si las tareas que estamos usando para desarrollar el razonamiento algebraico son idóneas. El álgebra, desde la postura que yo comparto, que es la del enfoque ontosemiótico, por eso estas siglas EOS, dice, una práctica se considera algebraica, es decir, cuando yo me enfrento a una tarea matemática, estoy haciendo álgebra, dependiendo de qué lenguaje uso, de qué procedimientos, de qué argumentos doy, de qué conceptos, de qué problemas abordo y de qué propiedades empleo. En concreto, aquí tienen ustedes la descripción. Cuando nosotros trabajamos con determinados objetos, como por ejemplo, patrones aritméticos, geométricos, funciones en general, propiedades que puedan tener estas funciones, ¿no? O cuando trabajo con estructuras, con relaciones de equivalencia o de orden, es decir, con ecuaciones, con inecuaciones. Cuando trabajo con números, con operaciones y sus números, por ejemplo, en contextos de divisibilidad. Cuando hablo de la propiedad conmutativa de la adición, la propiedad conmutativa es una generalización. Si tú tienes dos números y los tienes que sumar, no importa en qué orden los escribas, es una generalización. Como generalización, ¿qué es la propiedad conmutativa de la adición, de la multiplicación? Es un resultado algebraico, no es un resultado aritmético, porque es una generalización. Todo aquello que proceda de una actividad que demanda generalizar, moviliza nuestro razonamiento algebraico, aunque el contexto sea aritmético. La fórmula para las diagonales que tiene un polígono de n lados, la fórmula, es el resultado de un proceso de generalización. El contexto es geométrico, pero el proceso de generalización que tú has tenido que desarrollar
para demostrar que la fórmula de un polígono de n lados, la cantidad de diagonales que tiene un polígono de n lados es esta, ha demandado un razonamiento algebraico. Lo que estamos queriendo decir es que el razonamiento algebraico es transversal a todas las áreas de la matemática. Y eso es algo súper importante. Por eso hay tanto énfasis y tanta demanda de que desarrollemos o el pensamiento algebraico o el razonamiento algebraico, como le quieran llamar. Porque está en el corazón del hacer matemática, el generalizar. ¿De acuerdo? Todos estos problemas de modelización que hemos estado viendo, ¿no? De la escuela de fútbol, de las dos estudiantes que realizaban recorridos, etcétera, son problemas de modelización que me llevan a funciones, a ecuaciones. Todos esos son buenos contextos para trabajar o desarrollar prácticas algebraicas. En la medida en la que yo mi lenguaje lo vaya modificando y parta de un lenguaje natural, gestual, ¿no?, que utilizan los niños pequeños, hasta un lenguaje alfanumérico, con los símbolos clásicos del álgebra, yo voy evolucionando en mi razonamiento algebraico. Yo puedo hacer álgebra solamente con palabras, sin utilizar el lenguaje XY. Si me doy cuenta que hay un patrón, y ese patrón lo describo usando palabras, estoy generalizando. Solamente que mi lenguaje todavía no ha evolucionado hasta llegar al alfanumérico o simbólico. Entonces yo puedo ir graduando mi desarrollo del razonamiento algebraico haciendo evolucionar el lenguaje que use. Y también generalizando resultados, desde casos muy particulares hasta casos muy generales. Entonces estos son dos grandes ejes con los que yo puedo desarrollar razonamientos algebraicos en los estudiantes, haciendo que la tarea demande cada vez un mayor grado de generalización, lo que era particular, por ejemplo, la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es una relación entre dos variables, pero la proporcionalidad directa es un caso particular de función lineal, y la función lineal es un caso particular de función polinómica, y la función polinómica es un caso particular de funciones algebraicas. De lo particular a lo general. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nosotros reconozcamos en una práctica matemática que hay una cierta necesidad de generalizar, a eso le llaman objetos intensivos, entonces podemos atribuir un cierto grado de algebrización. Podemos decir que se trata de una práctica algebraica. ¿Sí? En el EOS, no es tema, no es que no sea tema, sino que no lo he incluido en la presentación porque tenemos poco tiempo para trabajar esto, pero si a ustedes les interesa, ustedes pueden leer artículos desde el enfoque ontosemiótico, donde desarrollan todo un modelo para el razonar algebraicamente y van desde niveles muy básicos, prealgebraicos, protoalgebraicos, hasta algebraicos consolidados del pensamiento. Un pensamiento donde no se nota nada de razonamiento algebraico, hasta razonamientos ya consolidados de forma de pensar algebraicamente. El EOS tiene un modelo para eso. Y entonces dicen, para llegar a ese máximo nivel de razonar algebraicamente, yo debo empezar con tareas pequeñas, ¿no? E ir complejizándolas. Por eso dice, uno puede comenzar a pensar algebraicamente desde edades tempranas, aunque no necesariamente voy a utilizar símbolos algebraicos desde edades tempranas. Pero en una tarea de patrones, en una tarea de figuras donde el niño se va dando cuenta que para pasar de una figura a otra se incrementan 3 palitos, se incrementan 2 puntitos, etc. Y lo dice verbalmente, ya está encontrando un patrón, está encontrando la regla, está generalizando en su lenguaje natural. Más adelante lo podrá hacer en un lenguaje alfanumérico o simbólico.
Entonces, es importante que el profesor cuente con pautas que le permitan valorar si una tarea es idónea para desarrollar el razonamiento algebraico. Y el profesor debería tener también la capacidad de poder modificar las preguntas, ¿no? De proponer cambios a los problemas que hemos estado viendo y que yo he estado cuestionando. Que no quiere decir que sean malos problemas, lo que quiere decir es que así como están, no me están permitiendo desarrollar el razonamiento algebraico o desarrollar la competencia de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, porque son tareas que yo las puedo resolver utilizando, por ejemplo, un razonamiento aritmético. Entonces, yo como profesor tengo que modificar esa tarea para que demande cada vez un mayor grado de generalidad. Es decir, cada vez un mayor nivel de razonamiento algebraico. Entonces, para eso tengo que considerar problemas asociados a los temas que ya dijimos, las operaciones, las funciones, las estructuras. Debemos considerar problemas que me exijan ir cambiando de lenguajes y que exijan ir cambiando o ir de casos particulares a casos generales. Esa es la clave. Y quisiera terminar la presentación mostrándoles que es posible hacerlo. He tomado una de las actividades, la de las academias de fútbol, la he cambiado un poquito y ustedes luego podrán comentar si les parece que los cambios han sido interesantes. El problema de las academias de fútbol, si ustedes recuerdan, decía, en la Academia de los Olímpicos hay que hacer un pago de 20 soles al mes y de 15 soles mensuales, ¿no? En la Escuela Campeones no pagas la matrícula, pero mensualmente tienes que pagar 20 soles. Entonces, en lugar de hacer ese llenado de la tabla por separado, yo les propondría a los estudiantes que analicen los cambios que se producen. Por ejemplo, en la Academia de los Olímpicos, si el niño permanece matriculado 1 mes, 2 meses, 3, aquí están los montos que su mamá tiene que pagar. Pero ¿cómo cambian esos montos? Entonces yo me voy dando cuenta, bueno, el niño se tiene que ir dando cuenta que 50 menos 35, 65 menos 50, etcétera, me generan las mismas diferencias. En la Escuela Campeones, que paga 20 soles cada mes, estos son los montos acumulados, ¿no? ¿Cuánto en total ha ido pagando si estudia 2 meses, si estudia 3 meses, etcétera? En la Academia Campeones, la Escuela Campeones, pasa de 20 a 40 a 60. Entonces, una primera pregunta que yo añadiría a ese problema sería, ¿cómo varían los pagos mes a mes? ¿Cómo varían los montos acumulados, mes a mes? Para que reconozca que mes a mes se incrementan de manera constante y aquí también. Pero no me quedaría solamente en cómo varía cada uno por separado. Porque la pregunta era, ¿en qué momento pagan lo mismo? ¿No? ¿En qué momento la mamá del niño que estudia en esta academia llegará a pagar lo mismo en total que la mamá del otro niño? Entonces yo les añadiría una pregunta. Les preguntaría, ¿y cómo es la diferencia entre el monto total pagado en esta academia respecto al otro? O sea, 35 menos 20 en el primer mes, 50 menos 40 en el segundo mes, 65 menos 60 en el tercer mes. ¿Qué notas? ¿Qué ves? Que la diferencia se acorta y que se acorta de manera constante. Cada mes se reduce en 5 soles. Quiere decir, puedo aventurarme a decir que en el siguiente mes ya no habrá diferencia. Y en el siguiente mes, en el 5, otra vez volverá a haber diferencia. Pero es porque ahora la Escuela Campeones va a resultar ser aquella donde voy a terminar pagando más en total, ¿no? Aquí va a ser menos 5, menos 10, ¿no? Porque estoy restando esta columna menos esta.
Entonces aquí va a ser menos 5. Entonces, pero las preguntas que estoy añadiendo, más allá de que esto el estudiante lo puede trabajar en una hoja de cálculo, un Excel, las preguntas son sobre la variación, para que haga inferencias sobre la variación. Porque si hace inferencias sobre la variación, se va a ir dando cuenta de cómo son esos cambios. Y lo estoy obligando a que vaya encontrando un patrón. La pregunta va sobre cómo cambia. Busca el patrón de cambio. No encuentres la expresión por encontrarla. Busca el patrón de cambio. Por eso es que aquí les he colocado, y si les preguntamos si notan algún patrón en esos cambios, para que ellos vayan dándose cuenta, ¿no? ¿Qué pasa en el cuarto mes? ¿Por qué no añadimos esas preguntas? No es difícil, ¿no? Se pueden añadir. Y si cambiamos un poquito más el problema, aquí lo he cambiado un poquito más. Aquí he cambiado los datos. La matrícula en la Academia de los Olímpicos ya no es 20 soles, sino 110. En la otra mensualmente paga en la misma academia paga 29 soles al mes. Y en la Escuela Campeones sigue sin pagar matrícula y la mensualidad son 40 soles. Entonces, trabajamos igual. La misma tarea, cambiando los números. Me voy dando cuenta que ya no es tan rápido encontrar dónde es que las dos mamás pagan lo mismo. Para llevar a este tipo de análisis puedo hacerle preguntas como ¿qué academia le resultará más conveniente a una persona que va a estar 9 meses? Entonces, si uso con los estudiantes, por ejemplo, una hoja de cálculo, podríamos hacer que ellos vayan construyendo sin tener que tabular a mano, ¿no? Lo que va en cada celda. Pero lo interesante del Excel es que tú podrías usar una fórmula. Sin X, sin Y, sin Z. Por ejemplo, podrías decir, en esta celda, el monto que va a aparecer es la matrícula más 29 veces la cantidad de meses. 29 veces 1. 110 más 29 meses 2. 197 más 3 veces 29, ¿no? Y así. En general, 110 más este número por 29. Este número es la cantidad de meses. ¿Se van dando cuenta que esto ya es una fórmula? No con el lenguaje de la CX, ¿no? Pero al hacer referencia a esta celda, lo que estoy diciendo es que lo que le toca pagar depende de la cantidad de meses que está matriculado. ¿Sí? Acá estamos generalizando, sin haber llegado a obtener la expresión matemática como tal, pero estoy generalizando. Mes a mes las variaciones son constantes, mes a mes las variaciones son constantes aquí también, porque aquí no paga matrícula, pero paga 40 soles cada mes. ¿Cómo completo esta celda? Bueno, es 40 por la cantidad de meses. Así voy completando cada celda. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que hicimos una pregunta en el caso anterior? ¿Y cómo varía lo que pagaste en la Academia de los Olímpicos y lo que pagaste en la Escuela Campeones si solo estuviste matriculado un mes? Haces una resta. Si estuviste 2 meses, haces la resta. Si estuviste 3 meses, restas los totales. Y aquí también vas encontrando un patrón, ¿no? Se van dando cuenta que el alumno puede encontrar un patrón acá, está generalizando. No ha encontrado ninguna fórmula. Si la respuesta sale rápido, no va a necesitar encontrar fórmulas. Pero está desarrollando su razonamiento algebraico porque está generalizando. Entonces él debe decir, qué interesante. Por cada mes que pasa, la diferencia entre los dos montos totales se reduce en 11. ¿Cuántos meses deben transcurrir para que la diferencia sea 0? Para que haya dado lo mismo haber estado matriculada en la academia o en la escuela. ¿Cuántos meses?
Entonces me puedo ir dando cuenta, ¿no? Que van a tener que pasar seguramente 10 meses. Porque hasta el 9º mes me va a salir 11. Pero en el 10º mes me va a salir que la diferencia es 0. No he escrito fórmulas, pero estoy desarrollando el razonamiento algebraico, porque estoy generalizando. El problema es básicamente el que me dieron en el libro, pero le estoy haciendo preguntas que me obligan a pensar en los cambios, en las variaciones. Eso lo podemos hacer. Ustedes lo pueden hacer. Más aún, podrían hacer más interesante el problema, y con esto ya voy a ir terminando, porque ya sé que estoy llegando a la hora. Si digo que ese monto de matrícula se paga cada año, así como cuando los niños se matriculan en el colegio, ¿no? Bueno, mis hijos ya están un poquito grandes, ya no están en el colegio, pero no sé si todavía en los colegios siguen pagando matrícula cuando empiece el año. No importa que el año pasado pagaste matrícula también, pero este nuevo año tienes que volver a pagar matrícula. En algunos colegios es así, ¿no? Entonces, ¿y qué tal si en estas academias deportivas también es así? ¿Qué tal si todo lo que hiciste funciona para el primer año? Para el primer año en la academia es 110 más 29 veces la cantidad de meses, y en la escuela, en la otra, es 40 veces por la cantidad de meses. Pero el segundo año, como estamos haciendo los montos acumulados que has ido pagando, en realidad has pagado 2 veces matrícula. 2 veces. Porque el segundo año tienes que volver a pagar tu matrícula, ¿no? La fórmula cambia. Entonces, va a ser diferente. Ya a partir del mes 13, ya no pago 110 más 29 meses la cantidad de... Aquí me faltó 29 por 13, ¿no? Aquí faltó, perdón, en esta. 29 por 13. Ya no es 110 más 29 por 13. Aquí tengo que cambiar. Ahora es 110 por 2. Porque esa es la matrícula, 2 años ya. Más 29 por 13. Hay 2 cosas que están cambiando, ¿no? En la fórmula que defina, podría todavía esto generalizarlo más. 29 por el número de meses, 29T, pero este 2 tiene que ver con, 29 soles por el número de meses que es 13, este 2 tiene que ver con 13 meses equivale a haber estado más de un año, ¿no? Ah, entonces tengo que pagar 2 veces. Pero si aparece el número aquí 27, 27 hará que cambie este 110 por ¿cuánto? 27 meses son más de 2 años. Entonces voy a tener que pagar 110 por 3 más 29 por 27. Entonces hay otra variable que va a aparecer aquí. Y así puedo comenzar a jugar con el problema e ir pidiendo que se vayan dando cuenta ese cambio, cómo afecta la fórmula que tú me estás dando. Y estos cálculos los puedo hacer con el Excel, con el arrastre. Pero cada vez que tú definas una fórmula, como lo habíamos visto aquí, estás escribiendo una expresión algebraica, aquí en Excel. Aunque no lo estás haciendo con tus variables X, Y, pero estás generalizando. Y uso la tabla porque si los valores que voy poniendo son cada vez más difíciles y las igualdades entre la expresión que me sale para esta academia y para la otra, la igualdad, se da en un valor de tiempo muy grande, hacerlo a mano resulta poco eficiente. Probablemente a mano me voy a equivocar en algún momento al operar. Lo hago en una hoja de cálculo que me permite identificar regularidades, que me permite escribir fórmulas y me permite explorar. Démosle a los alumnos la oportunidad de explorar, de que sean ellos los que propongan sus fórmulas. ¿De acuerdo? Nosotros hemos trabajado en un libro donde tenemos situaciones
de resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en este grupo que se mencionó al principio que coordino, de desarrollo de competencias didáctico-matemáticas. Tareas como esta las tenemos ahí para dar ideas, pero ustedes como formadores de profesores y los estudiantes que también van a ser maestros de matemáticas, tienen que saber que deben dar rienda suelta a su creatividad. Que los problemas que aparecen en los libros no son los problemas. Se pueden mejorar, se pueden explotar mucho más. Que si uno los analiza con detalle, hay muchos que no están permitiendo desarrollar el razonamiento algebraico. Y que por lo tanto debemos tratar de proponer cambios, de modo que las sucesivas preguntas vayan demandando cada vez un mayor grado de generalidad. Y cuando queramos expresar esa generalidad, vamos desarrollando cada vez más nuestro razonamiento algebraico y vamos desarrollando cada vez más nuestro lenguaje. Voy a necesitar de fórmulas, de expresiones matemáticas que incluyan variables, que incluyan parámetros. Así es como voy a desarrollar el razonamiento algebraico. Así es como voy a desarrollar la competencia relacionada con este razonamiento, principalmente que es la de resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Pero no solo con esa competencia. Con las otras también puedo desarrollar el razonamiento algebraico, proponiendo tareas que exijan explorar, desarrollar procesos inductivos y que luego demanden de pruebas, obviamente adaptadas a los temas que se ven en cada grado, adaptados también a las formas de argumentar que tengan los estudiantes, que como sabemos, ¿no?, son capacidades que se van desarrollando gradualmente a lo largo de toda la escolaridad. Entonces, un argumento sólido, una forma de demostrar ya en los últimos ciclos, no se va a comparar con una forma de justificar que puedas tener en quinto, sexto grado, primero de secundaria. Todo eso tiene que ir evolucionando. En el punto más alto, el lenguaje algebraico te va a ayudar a demostrar. En los primeros momentos, las palabras, las representaciones numéricas, los casos particulares te ayudan a confirmar tus sospechas o a expresar tus generalizaciones. ¿De acuerdo? Bueno, eso era lo que quería contarles. Espero que les haya resultado interesante. Voy a dejar aquí la presentación para atender sus preguntas. Damos las gracias a la doctora Gaita por tan importante exposición. Y a continuación vamos a dar paso a las preguntas que nos han ido llegando desde las diferentes regiones de nuestro país. Y para ello voy a darle la palabra a nuestra especialista de la DIFOID, Gina Patricia Paz Guamán. Ella es licenciada en Educación Secundaria en la especialidad Físico-Matemática, con maestría en Educación. Se ha especializado en Didáctica de la Matemática en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Pontificia también Universidad Católica de Perú y con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Actualmente es especialista de la DIFOID, donde se destaca su participación en la construcción de los DCBN de la formación inicial docente del programa de estudios de educación secundaria de la especialidad de matemática. Con esta breve presentación damos paso entonces a nuestra especialista Gina Paz Guamán para que nos brinde cuáles han sido las preguntas que han tenido nuestros oyentes desde las diferentes regiones y escuelas e institutos de nuestro país. Adelante, Gina, por favor. Buenas noches. Buenas tardes, estimados especialistas de formación superior, docentes y estudiantes de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Es muy grato poder participar en este espacio virtual y de acompañar a la doctora Cecilia Gaita. Doctora, los participantes nos han hecho llegar algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué diferencia hay entre el desarrollo del pensamiento algebraico y el razonamiento algebraico? Muy bien, gracias, Patti, por la pregunta.
Al inicio decía, yo estoy adoptando la postura del enfoque ontosemiótico. En el enfoque ontosemiótico, ellos utilizan el término razonar algebraicamente porque el EOS entiende el fenómeno de enseñar y aprender matemática desde una postura más ontológica, como le llaman ellos, desde la postura de que los objetos matemáticos son los que van a desencadenar ciertas prácticas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que desde el enfoque ontosemiótico se usa el término razonar algebraicamente en torno a ciertas prácticas, porque lo que yo voy a ver es el objeto matemático inmerso en una situación y al sujeto abordando esa tarea. Entonces, ¿cómo razono ante ese objeto, ante esa tarea? No adoptan una postura cognitiva. Cuando se habla de pensamiento algebraico, normalmente quienes emplean esa terminología son personas que hacen investigación en didáctica de las matemáticas, pero desde una postura más cognitiva, pensar. Entonces voy a entrar a todo un mundo donde voy a hablar de procesos mentales, qué procesos mentales se llevan a cabo, etc. En el enfoque ontosemiótico no se discute ese tipo de términos, porque bueno, ellos dicen, no puedo identificar esos procesos mentales. Lo que yo puedo ver es lo que esa persona hace. Observar lo que escribió, observar la respuesta que dio. Pero no puedo estudiar el proceso mental que se lleva a cabo. Está fuera de mi alcance. Ellos no adoptan una postura cognitiva. Quienes adoptan ese tipo de posturas hablan de pensamiento algebraico. Nosotros, desde Leos, hablamos de razonar algebraicamente. No me voy a preocupar en los procesos mentales, me voy a preocupar en lo que el estudiante hace. ¿Cómo hace? ¿Generaliza? Sí, pero ¿qué evidencia hay de que generalizó? ¿Qué dijo? ¿Qué palabra empleó? Que me muestra que generalizó. Entonces yo voy a lo concreto. Es como más concreto. Yo veo cosas y me refiero a eso. Por eso le llaman razonar algebraicamente versus pensar algebraicamente. Muy bien, bastante clara la explicación, doctora. Otra pregunta. ¿Por qué es necesario que los docentes tengan conocimiento sobre álgebra y el desarrollo del razonamiento algebraico? El corazón de la matemática, creo que lo dije en alguna parte de la presentación, es decir, a veces uno cree que las matemáticas son una disciplina donde hay resultados que ya están establecidos. Matemática ya está hecha. Todo el mundo ya sabe lo que son las funciones, todo el mundo sabe lo que son los polígonos, todo el mundo sabe lo que es, no sé, cualquier tema. Ya está hecho. Entonces yo tengo que enseñar a las personas eso que ya está hecho. Pero no es así. Las matemáticas son producto de una construcción que ha tenido la humanidad, que ha hecho a la humanidad. Las matemáticas no son objetos que ya existían. Las matemáticas son producto del trabajo del hombre. Y las matemáticas se han ido construyendo porque el hombre ha ido siempre tratando de ir de lo particular a lo general. Si hoy hablamos de función lineal, probablemente tenga su origen en alguna operación aritmética. Y la función lineal va a ser la consolidación de todos aquellos comportamientos que tienen algo en común. La función lineal, si la pienso como la función lineal f de x igual m por x, la puedo ver incluso como una generalización de la proporcionalidad directa. Entonces, todas aquellas relaciones de proporcionalidad directa se modelizan con una función lineal. Entonces, el hombre siempre está buscando generalizar. Y si el hombre siempre está buscando generalizar, esas generalizaciones me permiten construir objetos matemáticos. Cuando yo hablo de objetos matemáticos acabados, son el resultado de esa generalización. Entonces, yo no puedo pretender enseñar matemáticas en la escuela presentándoles los objetos acabados. La función lineal es esta. No, lo que yo debo hacer es darles oportunidad de situaciones distintas donde los alumnos puedan encontrar que hay un patrón. Esta actividad tiene algo en común con esta otra, tienen algo en común con esta otra. ¿Qué tienen en común?
Todas ellas me llevan a una relación de proporcionalidad directa. Entonces, todas pertenecen a la familia de problemas de proporcionalidad directa. Entonces, el álgebra tiene como corazón la generalización. Y en matemáticas eso es básico y se ha hecho en lo que llamamos álgebra, en lo que llamamos geometría, en lo que llamamos aritmética. Cuando uno define un conjunto numérico con sus operaciones, estás generalizando. Siempre que tú sumes 3 números, no importa en qué orden lo hagas, el resultado es el mismo. Ya generalizaste. Estás en aritmética. Si el razonar, si el generalizar es el corazón de la matemática, un profesor de matemáticas tiene que ser consciente que tiene que generar problemas adecuados para que sus estudiantes se vean ante la necesidad de generalizar. En la medida que generalicen, estarán haciendo matemáticas. Si tú solo le presentas los resultados acabados, no le estás dando la oportunidad de hacer matemáticas. Le estás presentando a las matemáticas, como dice Chevalar, vamos a visitar un museo. Aquí están las funciones lineales, aquí están los números enteros, visitémoslos. Qué interesantes. No, construyámoslos. Y para construirlos, tienes que generar actividades de generalización. ¿Sí? Creo que no te escucho, Pati. Ya, ahora sí. ¿De qué manera los docentes pueden promover el desarrollo del razonamiento algebraico en los niños? Claro, hay tareas, ¿no? Hay tareas usando patrones, por ejemplo, ¿no? Cuando son muy pequeños, las tareas de patrones son súper importantes. Construir collares, buscar cuál es el patrón con el que se forma este collar, o sea, ir de tareas de objetos concretos, tareas con números también, tareas con figuras, tareas ya cada vez con objetos más abstractos, como pueden ser los que hemos estado mencionando, ¿no? Tareas de proporcionalidad directa, que se trabajan en la primaria y que en la secundaria se van a ver como función lineal, ¿no? Tareas de búsqueda de valores desconocidos, donde hay procedimientos que yo voy a repetir, que luego se van a consolidar en resolver ecuaciones. Tareas asociadas a todos estos objetos que hemos dicho. Patrones, funciones, ecuaciones, etcétera, pero con una guía adecuada donde tú no solamente te limitas a que encuentre una expresión, porque la tiene que encontrar, sino que encuentre una expresión o que encuentre el patrón, porque hay una pregunta que viene después, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una sucesión de figuras y tú puedes saber cuántos palitos necesitas para construir la figura 5, te das cuenta. ¿Por qué construyes la figura 5? No he mostrado hoy tareas de patrones, pero hay en la literatura muchos ejemplos. Entonces, hay un patrón con figuras. La figura 5 yo la puedo dibujar, pero ahora le puedes preguntar, ¿y la figura que va en la posición 180, cuántos palitos necesita? Entonces, el niño, si se ha dado cuenta de cuál es el patrón, no va a necesitar dibujar todas las figuras hasta llegar a la figura 180. Podrá verbalizar y te dirá, para la figura 180 necesito 3 por 180 palitos, por decir. Ha generalizado. Entonces yo puedo empezar con niños pequeños con tareas de ese estilo. Y obviamente, en la medida que ya estoy trabajando con estudiantes mayores, puedo ya generar tareas como las que se suelen trabajar en secundaria, ¿no? Pero enriquecerlas. Bien. Ahora tenemos otra pregunta. ¿De qué manera el nuevo diseño curricular básico nacional de la formación inicial docente del programa de estudios de educación secundaria de la especialidad de matemática atiende la necesidad de formar docentes que contribuyan al desarrollo del razonamiento algebraico en sus estudiantes? No tengo a la mano el diseño curricular aquí, pero de lo que recuerdo tiene, si no es 1 o 2 cursos, ¿me corriges, Pati? Relacionados con el álgebra como una herramienta de modelización, ¿no? Entonces
el álgebra como una herramienta en matemáticas transversal a todas las disciplinas. Entonces, en esos cursos de este currículo que se propone para los profesores de secundaria, se supone que se trata no de estudiar las estructuras algebraicas, se trata de ver cómo el álgebra, con esta característica fundamental de búsqueda de generalizar resultados, aparece en todas las áreas de matemáticas. Entonces, alguien que forma profesores con este nuevo currículo, con este nuevo plan, debería tener una visión del álgebra que va más allá de un curso de álgebra. Es mucho más ambicioso. El álgebra es transversal a cualquier área de la matemática. Hay que leer, hay investigaciones hechas desde el enfoque endosemiótico, hechas desde la teoría antropológica de lo didáctico, donde se presentan ejemplos. Para los formadores de profesores esos artículos podrían ser muy interesantes para tratar de profundizar un poco más en esto que yo he contado de manera muy, muy rápida y muy general. Muy bien. Doctora, le hacen llegar felicitaciones por su riguroso análisis y la propuesta a partir de lo que ha formulado. ¿Qué bibliografía recomendaría? A ver, creo que me adelanté un poquito a la pregunta, pero en la última diapositiva he colocado algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, si uno busca en internet, no sé cuán familiarizados estén los docentes con la página de Juan Godino, pero si uno busca en internet publicaciones de Juan Díaz Godino, Juan Godino mejor, va a encontrar una serie de publicaciones. Este es un investigador español, ya jubilado de la Universidad de Granada, que ha desarrollado lo que hoy llamamos el modelo para el razonamiento algebraico elemental. Entonces, con la autoría de Godino y otros investigadores más, uno va a encontrar muchísimos artículos. En este trabajo del profesor Miguel Wilhelmi hay toda una síntesis de todo lo que se ha avanzado. Pero no solamente están estos trabajos que van en la línea del enfoque endosemiótico, sino que también hay otros trabajos, como decía, desde la teoría antropológica de lo didáctico, ¿no? Revisar trabajos de Noemí Ruiz Munzón, revisar trabajos de Pilar Bolea, decía, ¿no? Revisar trabajos del propio Chevalar, Yves Chevalar, sobre el álgebra. Entonces hay mucha bibliografía. Y lo bueno que todos esos artículos son libres, están en internet, ¿no? Entonces palabras claves que pueden buscar modelización algebraica, pueden buscar razonamiento algebraico elemental. Con esos términos van a encontrar muchos documentos que les van a ayudar a profundizar más, ¿no? Todo esto que es un mundo súper interesante para hacer investigación, para formar maestros, para llevar a la práctica también en escuelas, para ver en qué medida los alumnos van evolucionando en su razonamiento algebraico, ¿no? Bien. Estimada doctora Cecilia Gaita, en nombre de la DIFOI le hago llegar nuestro sincero agradecimiento por su conferencia y por el apoyo que siempre nos brinda. La invito a despedirse del público. Muchas gracias. Agradezco a la especialista de la DIFOI, a Gina Patricia Paz Guamán, también al especialista Víctor Urbino, que nos ha estado acompañando, y a todos los docentes que han estado presentes en la exposición. Espero que haya contribuido de alguna manera a ampliar esta mirada que podemos tener sobre lo que es el álgebra, que trasciende distintos ámbitos de la matemática y que es fundamental para que podamos hacer que nuestros estudiantes realmente hagan matemática, aún en niveles muy básicos. Ellos pueden hacer matemática, no tienen que aprender una matemática acabada, pueden ir construyendo conceptos matemáticos. Y para eso, el enfrentarlos a tareas que demanden búsqueda de patrones, que demanden generalizaciones, es fundamental. Eso está, como siempre digo, en el centro de la actividad matemática. Las prácticas algebraicas están en el centro. A veces no somos muy conscientes de ellos. Saquémosle provecho a los problemas, explotémoslos más,
trabajemos en equipo con otros docentes para transformar las tareas, porque no es muy fácil a veces, sobre todo cuando uno está empezando, pero con un trabajo con otros colegas seguramente que los problemas van a quedar mucho más ricos, más potentes, ¿sí? Gracias por la invitación. Buenas noches. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte final. Voy a hacer un comentario de la conferencia de la doctora Cecilia Gaita. Se ha presentado que en el Currículo Nacional de Educación Básica está presente el aprendizaje del álgebra a través de la descripción de la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, que el razonamiento algebraico está presente en el estudiante desde los primeros grados de la educación básica, donde el estudiante primero identifica patrones, relaciones y estructuras para luego utilizar la notación algebraica como medio para comunicar la generalidad. La conferencia pone de manifiesto la necesidad de comprender cómo se desarrolla el razonamiento algebraico en los estudiantes de educación básica, para que los docentes elaboren actividades pertinentes que fomenten ese desarrollo, llevándolos a que alcancen poco a poco un mayor grado de generalidad y que también propicien el desarrollo de la capacidad de comunicar dicha generalidad. En el marco del diseño curricular básico nacional de la formación inicial docente, del programa de estudios de educación secundaria, de la especialidad de matemática, se han destinado los cursos de álgebra como herramienta modelizadora 1 del ciclo 4 y álgebra como herramienta modelizadora 2 del ciclo 6 para que los estudiantes de formación inicial docente comprendan la importancia del razonamiento algebraico y fomenten adecuadamente su desarrollo en los estudiantes de educación básica. Como bien lo señala la profesora Cecilia Gaita, no por usar un lenguaje algebraico lleva a que uno use el álgebra adecuadamente en las actividades que el docente propone al estudiante. No debemos caer en la aritmetización del álgebra. Por tanto, hay que ser críticos en la revisión de las actividades de los textos escolares y en las que propongamos al estudiante para poder desarrollar apropiadamente el razonamiento algebraico en ellos. Me despido resaltando que la conferencia brindada por la doctora Cecilia Gaita será muy enriquecedora para muchos docentes formadores y estudiantes de la especialidad en matemática. Y los invito a que apliquen los marcos teóricos presentados en su práctica pedagógica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, especialista Gina Paz de la DIFOI, también a la doctora Gaita que nos ha acompañado durante esta tarde, tan importante exposición. A nuestro público que se ha dado cita esta tarde desde las direcciones regionales y gerencias regionales de educación, así como los directivos, docentes y estudiantes de los institutos y escuelas de educación superior pedagógica. Muchas gracias. Quiero, antes de retirarme, invitarlos a seguir participando de estas videoconferencias con la participación de diferentes expertos nacionales e internacionales en educación matemática. La IFOID viene organizando este segundo ciclo de videoconferencias de aprendizaje en la enseñanza de las matemáticas desde mayo de este 2023, así que aprovecho para invitarlos a la siguiente videoconferencia que se desarrollará el tema desarrollo del pensamiento variacional y covariacional con el doctor Mijailí Martínez Mirabal del Perú, programada para el miércoles 14 de junio, el cual va a permitir comprender aspectos relacionados con el campo variacional y cómo uno razona, o cómo razonan los estudiantes cuando se resuelve una situación de tarea que involucra un fenómeno de cambio, ¿no? A continuación, yo les voy a presentar el video, ¿no? Donde se resumen las diferentes exposiciones que nosotros venimos desarrollando a nivel de la DIFOID.
por favor, su atención. Gracias. Ministerio de Educación, Compunche Perú, Gobierno del Perú. De esta manera volvemos nuevamente con ustedes. Les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a, ustedes pueden volver a poder revisar este material que se ha presentado en esta oportunidad. Esto va a estar alojado en la página web de la DIFOIT y ustedes van a poder compartir la presentación o tener la presentación de nuestra expositora, la doctora Gaita, que ha estado esta tarde. Con ustedes, tengan ustedes muy buenas tardes y hasta otra oportunidad. Permiso.